Hancock Studio. Hancock Studio. Bienvenidos a Hancock Studio aquí en Vancouver, Canadá. El día de hoy tenemos a una persona muy interesante. El día de hoy aquí en Hancock Studio es cantante colombiana de Bucaramanga, Santander, ¿no? Exacto. Yesenia, ¿cómo estás? ¿Cómo Estoy te ha ido? ¿Cómo va todo? muy bien, Gracias por gracias. estar aquí el día de hoy. Gracias. Chévere tenerte porque hace tiempo estaba que buscaba una artista pero cantante. Entonces como que hasta que te encontré dije voy a entrevistarla a ella. Excelente. Sí. Y hemos traído deportistas, emprendedores, artistas pero no cantantes. Entonces quería entrevistar también a ti por eso. Yesenia Flores, ¿no? Sí. ¿Quién eras tú en Bucaramanga, en Santander? La artista, pero antes de ser la artista, ¿quién era Yesenia en Colombia? Era abogada. ¿Abogada? Sí. Wow, cuéntanos un poquito de ello. Sí, yo soy abogada, graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Sí. Escogí esa carrera a los 16 años cuando uno no sabe qué estudiar por, digamos, no necesidad, pero sí una manera de cómo apoyar a mis papás y a mi familia. Soy la única profesional en casa, soy la menor de 4 hijos de mamá y papá. Mamá es modista, papá es maestro de construcción. Entonces yo creo que toda esa situación socioeconómica familiar me impulsó a tomar la decisión de estudiar Derecho en vez de estudiar música. Wow. ¿Pero siempre tuviste esas ansias de la música en tus venas desde pequeñita? ¿O? Siempre. Desde que tengo memoria, mis recuerdos son cantar frente al espejo, cantar, pintar, escribir, presentarme ante el público, estar en coros, estar en agrupaciones musicales. O sea, la música nunca se alejó de mi camino. Siempre como que todas las decisiones que yo tomé siempre me terminaban llevando hacia el camino de la música. Y estando en la universidad estuve en un coro, que fue básicamente toda mi carrera, 6, 7 años en el mismo coro, presentándome en muchos lugares, viajando, conociendo personas, conociendo músicos, maestros. Entonces... Disculpa, me has contado cuando eras pequeña, fuiste criada por tus abuelos. Sí. Bueno, ¿cómo marcó esa etapa en tu vida? ¿Ellos también tuvieron como esa espinita de la música o influyeron en ti en algún sentido o no? Bueno, la historia de quién me influenció a mí en la música es como un gusto indirecto que se dio en casa. Porque si bien no hay músicos entre comillas, porque yo me vengo a enterar después de que mi abuelo fue músico, o sea, ya sí. Tarde. Sí. Yo, los recuerdos valiosos que yo tengo es sentándome con mi abuelo todas las tardes cuando él se tomaba el tintico de la tarde y escuchar Los Panchos, escuchar pasillos colombianos, escuchar boleritos. Los Panchos, claro, y bolero. Él se sentaba a escuchar esa música conmigo. Cuando eso eran los tocadiscos, los vinilos, entonces se sentaba, se sentaba a escucharlos conmigo. Él siempre... Nunca me lo dijo directamente, pero a él le gustaba que yo estuviera metida en los coros, que por ejemplo con el coro de la universidad que salíamos en el canal TRO, que es un canal conocido en Santander, era todo como emocionado cuando me veía ahí o cuando íbamos a Pamplona en Semana Santa a cantar. Y cuando mi abuelo fallece, que fue una etapa que marcó como mi decisión de ok, creo que me voy a meter en serio con esto, y ahí fue cuando adopté como nombre artístico Yesenia Flores, que Flores es el apellido de mi abuelo, mi apellido materno. Okay. Mi nombre es Yesenia Amado Flores. Amado Flores. Sí. Adoptaste Flores por tu abuelo. Sí, exacto. Entonces, cuando pasa lo de la muerte de mi abuelo, me acuerdo tanto que estábamos mirando las cosas, pues sí, de que él había dejado en casa, en los cajones, que sacar la ropa y sí. Y encontré unas cuerdas de una guitarra. Y yo, ¿por qué mi no tiene cuerdas de una guitarra si nunca le vi una guitarra en la casa? Claro. Y ahí hablando con la hermana de él, ella me contó es que su nono tocaba en una agrupación de guitarras en Pamplona, porque él nació en Motiscuas, Motiscuas Norte de Santander,
y tocaba mucho en ensambles de instrumentales en Pamplona y nunca me dijo, y Wow. yo siempre estuve en una búsqueda de decir yo por qué canto, yo por qué hago música, si no hay nadie en mi casa que me haya enseñado a hacer eso. Yo todo lo aprendí porque escuchaba, porque me metía en grupos musicales, porque imitaba a otros tocando la guitarra, que fue de la forma en como yo aprendí a tocar Sí. guitarra. Nadie me dijo nunca nada y yo me entero y fue como, o sea, fue algo que me redefinió a mí como artista y como de decir, ok, creo que esto es lo que yo quiero hacer siempre porque es lo que me llena a mí como de pasión, de alegría, de confianza, esta soy yo. Y yo creo que ya era muy tarde para cambiar de carrera porque ya estaba como en Pero octavo también me semestre. decías que habías hecho algo de pintura, ¿no? Esa parte artística tuya cuando eras pequeña. Exacto. Entonces, aparte de la música, que la aprendí Sí. escuchando, estaba mi hermano A mayor. oído, como dicen los músicos, A oído, ¿no? sí. Estaba mi hermano mayor. Él es pintor. Él es yo creo que es pues yo lo digo porque es mi hermano, ¿no? Pero es la persona que yo he conocido en mi vida que pinta hermoso, precioso, es muy talentoso y cuando yo era chiquita yo lo veía a él pintar murales, pintaba cuadros, retratos de nosotros en la casa y yo empecé a dibujar, a hacer mis trazos desde que era chiquita, en la primaria participaba en concursos artísticos, siempre como que estuvo ahí, Ya. pero fue lo que te digo, fue algo indirecto, no fue que él se sentara a enseñarme, sino que yo era el ejemplo. Yo Ven, aprendía y entre mirando. entre esa dualidad pues tan bonita entre la pintura y la música, ¿por qué te fuiste más por la música y no por la pintura? Mira que sigo haciendo las dos. Ah, ¿qué sigues Sí, pintando? sigo Ok. pintando. Ya. De hecho, hay algo que estoy implementando en mis shows actualmente cuando tengo un show muy íntimo donde sé que la gente va a ir a mirarme y a escucharme y Sí. tengo la oportunidad de vender merchandise, lo que hago es vender mis cuadros. Ah, genial, Entonces qué buena pinto mis idea. cuadros Sí, en genial. óleo, en acrílico, en Chévere. acuarela y lo que hago es venderlos, como para no perder también esa línea que me Sí, gusta pero del muy arte de inteligente, pintar. claro, estás Y vendo merchandise. haciendo dos cosas al mismo tiempo. Sí. Ven, tu primera presentación al cantar en público fue a tus 10 años, ¿no? ¿Cómo Uy, fue sí. esa experiencia? Fue muy, o sea, antes de los 10 años, pues Sí. sí estaba en coro de la iglesia, que fue el primer coro al que me metió mi mamá cuando se dieron cuenta de que yo cantaba, o pues Sí. que entonaba y bueno, la niña como que sabe cantar, metámosla en esto. Entonces, lo típico lo meten a uno en un coro de la iglesia. Pero en el coro de la iglesia estábamos en la parte de atrás de la iglesia, entonces nadie me veía, yo nunca había experimentado qué se sentía cantar frente a un público. Hasta que en la escuela una profesora me escuchó y en quinto grado, cuando tenía 10 años, se le ocurrió la idea de, ok, vamos a hacer una obra de teatro y también metámosle otro número cultural que sea cantar una canción, entonces necesito que cantes la canción de Diego Torres, Color Esperanza. Y esa canción, es más, ahora que escucho esa canción a mí me llena como, no sé, me dan como ganas Sí, de te acuerdas la llorar, canción. sí, porque es lindo, porque Yo fue estaba la... como adolescente, ya es tiempo, ¿no? Sí, eso fue hace Sí, claro. y esa canción fue la primera canción que canté frente a un grupo de niñas de la escuelita, porque todas éramos niñas. Y no sé, o sea, lo que yo experimenté en ese momento de cantar frente a un público fue algo que nunca se me va a olvidar y es como sentirme como que, no sé, estoy volando, como que soy otra persona. ¿Pero como te dio que... miedo o te sentiste segura en ese No, momento? me sentí segura. Ah, genial. Eso es otra cosa. Mm. A mí me preguntan mucho, ¿no te sientes nerviosa cuando estás cantando porque es frente al público? Pero sí me siento nerviosa cuando hablo frente al público. Y es como, no, es que mientras estoy cantando estoy siendo como que otra persona. Claro. Me siento segura, me siento como en confianza y es como si estuviera hablando un lenguaje diferente con el público. Genial. Ven, una frase que me enviaste llamada, tú decías allí que he migrado de muchas formas. Has migrado de muchas formas, me imagino, en muchos sentidos, ¿no? Porque esa frase es tiene como muchas connotaciones, ¿no? ¿En qué sentido has migrado de muchas formas? Artísticamente, personal, ¿en qué sentido? Familiar, personal y artísticamente. Familiar porque desde que soy chiquita, hasta mi nombre me lo pusieron basado en una telenovela mexicana que se llama Yesenia y era una gitana. Wow. Cuando yo nazco, mis papás pues ya tenían 3 hijos más, que eran mis 3 hermanos, y yo era la única niña, entonces era como, necesitamos a alguien que nos ayude a cuidarla porque ambos estamos trabajando. Entonces me dejaron al cuidado de mi abuela desde los 6 meses.
Y fue desde los 6 meses en adelante como un tema de, ok, mi abuela me cuida, pero entonces mis papás se van moviendo de lugar. Entonces viven un tiempo en una casa, a los años viven en otra, luego en otra, y así se van cambiando. Como gitanos. Sí, o sea, nunca estuvieron establecidos en un solo lugar, y eso significaba que yo tuviera que moverme muchísimo, que a mi papá no le gustaba que yo me quedara mucho donde mi abuela, entonces que entonces la niña en la noche váyase a la casa y madrugue al otro día a donde la abuela para que esté en el colegio. Y así durante muchos años, hasta que ya los 16 años fue como el momento en el que mis papás dijeron, ok, va a entrar a la universidad, entonces ya es momento que se venga a vivir con nosotros, y fue como adaptarme a una realidad diferente. Ah, claro, como estás con tus abuelos siempre, ya con tus papás otra vez. Y era muy diferente. Sí. Vivir con los abuelos es muy diferente que vivir con los papás. Entonces yo empecé a vivir con mis papás como tal a los 16 años. De ahí ¿En Bucaramanga? adelante. No, en Girón. En Girón, cerca, ¿no? Sí. Okay. Yo me moví entre Florida Blanca, Bucaramanga, Girón, así Ya. todo el tiempo, hasta que ya al final ya mis papás se establecieron definitivamente en Girón. Wow. Bueno, y tú creciste, saliste del colegio, estudiaste Derecho, ¿no? Sí. ¿Terminaste y trabajaste como abogada? Sí, Un tiempo, alcancé a trabajar como unos 3, 4 años como abogada. en Bueno, Colombia. ¿y cómo podrías como expresar, como explicarnos un poco tu experiencia como abogada, que es una profesión muy rígida, de leer libros, de leyes, todo ello, a una profesión tan artística como ser cantante, ¿no? O sea, esa dualidad, ¿cómo la manejabas? Porque obviamente que estabas trabajando como abogada, pero continuabas cantando, me imagino yo, ¿no? Sí, yo continuaba haciendo shows, continuaba haciendo parte ok. de grupos musicales. Bueno, mi historia con el derecho es un poco... No sabría ni cómo definirla, porque yo cuando entro a estudiar derecho, además de que entro a estudiar becada, porque mis papás no tenían los recursos económicos para pagarme una universidad, entro becada a la universidad. Yo no sabía uno de qué se graduaba de estudiar derecho, porque no tenía nadie en la familia que fuese profesional. Claro. Y lo vine a descubrir en las primeras clases introductorias, como, ok, esto es para ser abogado. Pero yo tenía una habilidad como de que a mí me gusta mucho ser crítica en la forma de pensar, me gusta leer, me gusta entender las cosas y me gusta estar informada de absolutamente todo. Entonces tengo como ese perfil para haber estudiado esa carrera. Te digo una cosa, yo siempre he pensado, porque tuve muchísimos amigos abogados y muchísimos amigos músicos, y todos los amigos que tuve abogados y músicos, siempre sentí en ellos, en los abogados, una forma muy derecha de ver las leyes, de ver el panorama social y todo ello. Y los músicos o cantantes, una forma como un poco más revolucionaria. Sí, ¿no? Ante las siempre, leyes. sí. Ahí hablo de tu dualidad, ¿no? Porque eres abogada y músico. Siempre, o sea, y también me confronté mucho a escenarios en Ya. una universidad que es católica, que es conservadora, Claro, con mucha ajá. realidad de, digamos, diferentes ideas políticas y un montón de cosas, pero fue una experiencia enriquecedora, porque para eso está la universidad, para uno nutrirse de diferentes formas de Claro. pensar. Y afortunadamente en los primeros semestres yo le cogí bastante amor a la carrera por este tema social, por la inclinación social de ayudar a la gente, de ayudarles a entender cosas como, ok, yo quiero ayudarle a las personas de mi familia, que son el primer contacto directo conmigo, ayudarles a entender cómo hacer, no respetar, pero sí protegerse de cosas que los puedan afectar, Claro. qué mecanismos usar, a dónde ir, qué hacer. Me gustaba saber todo eso. Pero entonces cuando llega séptimo semestre, que tengo la práctica de consultorio jurídico, la primera práctica, y me enfrento a la realidad de la justicia colombiana, de los juzgados, de la parte ya más administrativa, fue como, ¿yo qué me vine a estudiar? O sea, ¿Qué te pasa? horrible, no. Me acuerdo tanto que fue una audiencia de inasistencia alimentaria, que es el delito más común en Colombia, inasistencia alimentaria. Sí. Y las audiencias, o sea, era una burla, era como no llegaba el fiscal o no llegaba el abogado defensor o no llegaba alguien y se aplazaban meses y meses y meses, y mientras tanto un niño no recibía
el apoyo económico de quien debe darle, ¿no? De su papá. Y entonces había una problemática social que se empeoraba entre la mamá y el niño. Y entonces uno veía como esta ambivalencia de, ok, acá está la norma, acá están los mecanismos, acá están las personas que se supone que hacen mover el aparato judicial, pero entonces esta es la realidad y no funciona, como que no se comunican entre ellas. Y era frustrante, porque entonces tú estabas con la víctima, era más que todo en el penal, estabas con la víctima y la víctima te buscaba a ti porque eras el abogado representante de víctima, y uno, ¿qué le decía? Uno no, pues... Pues mira que me pasó algo parecido, porque yo grababa las teleconferencias del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, me acuerdo bien. Y pues yo conocí muchos magistrados y abogados y todo. Yo decía, bueno, tanto dinero que se gastan en impuestos para ese tipo de convenciones y todo ello, y conocí muchas cosas por ahí también, pero siempre me di cuenta que el gobierno era muy corrupto, al fin y al cabo, ¿no? No solamente en Colombia, en toda Latinoamérica. Sí. Entonces uno decía, bueno, o sea, ¿hasta dónde puede llegar ese tipo de profesiones? O sea, un abogado en realidad, ¿qué puede hacer por el país o qué puede hacer por la sociedad? Y lo digo porque muchas veces la voz, no sé si del pueblo, pero sí la voz de las comunidades se puede expresar también a través de la música, ¿cierto? Yo viví 2 años en el Amazonas y fui profesor allá con los indígenas, todo ello, y aprendí eso de los indígenas, que las voces ancestrales, ellos iban pasando la información y las leyes, iban pasando todo ese voz a voz, ¿me entiendes? Sí. Y lo cantaban también, tenían cánticos. Súper. Entonces me enseñaron un poco de que la voz de un cantante en esa época, pues de los indígenas, ellos transmitían ese tipo de reglas o leyes en sus comunidades de generación en generación, ¿me entiendes? Entonces creo que a través de la música, creo que sí uno puede hacer un poco más de cambios que siendo, por ejemplo, abogado, ¿me entiendes? Sí. Traspasamos fronteras, por decirlo así. Cantantes en Colombia como, bueno, no sé, Los Terciopelados, con Andrés Echeverry, algún momento Juanes, hicieron canciones para decir algo sobre el país, ¿no? Me acuerdo que Juanes tuvo una canción muy bonita con Equimosis sobre mi tierra o algo así, no recuerdo la canción. Sí, bien. ama la tierra en que Ama la naciste, tierra. sí. Bueno, son canciones que uno puede decir, tienen mensaje, ¿me entiendes? Sí, porque socialmente hay una repercusión. Sí. Hay una repercusión. Bueno, entre tu repertorio, ¿tienes algún tipo de canción que pueda expresarse un poco acerca de lo que tú vivías en Colombia, de la sociedad, o de lo que pensabas acerca de ello? ¿Alguna canción tengo especial? varias. No está grabada, o sea, no está producida todavía ni publicada en ningún lugar. Bueno, sí está publicada en mi YouTube, porque una vez hice el performance en vivo. Tus redes sociales y todo Una vez hice la presentación en vivo de esa canción, y fue precisamente en el contexto del paro del año 2019. Que fue en el 2019, sí, fue en el 2019, en noviembre, que fue con todo este tema de Duque y que hubo un paro tremendo durante varios días, protestas, y ahí compuse una canción que se llama Rugir y Despertar, y habla precisamente del contexto sociopolítico de Colombia, y de cómo, a pesar de que existan tantas cosas, tantas leyes, tantos mecanismos, tanta palabrería, porque en fin todo termina siendo palabrería, las cosas siguen funcionando igual. Claro. Entonces, lo que tú me preguntabas de, como músico, cómo uno llega a cambiar a través de su mensaje con la música, bueno, no cambiar, pero sí al menos influir un poco positivamente como mensaje, la mentalidad social. Sí. Versus lo que uno puede hacer como abogado, que uno se siente un poco más limitado porque ya hay cosas que dependen más allá. Claro. Entonces uno como abogado termina convirtiéndose en un poeta, como, bueno, vamos a hablar de esto, pero en realidad no se va a hacer nada. Entonces ahí es cuando se transforma la cara del abogado, el ladrón, el mentiroso, el de todo, pero es como, no, es que hay cosas que uno no puede hacer. Han tenido mucha fama en Colombia, ¿no? Sí, es lamentablemente. ¿Has estado en Bogotá? Yo creo que sí. De visita solamente. De visita. Sí. Es que en Bogotá tenemos un término para los abogados que eran, no sé cómo decir esa palabra, chanchulleros. Pero sí, le llamamos abogados tinterillos. Tinterillos, ¿no? sí. Que iban a tomar tinto ese. a un café muy famoso en Bogotá que se llamaba Café Cinema, que era en el centro de Bogotá, en la Candelaria, la zona histórica y cultural de Bogotá. Y les llamaban muchísimo los abogados tinterillos, que eran muy famosos en esa época. Sí. No me acuerdo. Así nos dicen también en Bucaramanga, sí, tinterillos. Sí. Oh, pero sí, entonces yo por eso nunca escogí como el penal, como
digamos, mi inclinación después de haberme graduado, yo siempre me fui por la parte corporativa, que era, ok, corporativa. vamos a hacer civil, comercial, familia, entonces trabajaba, era con empresas en la parte comercial. Ya, genial. Nada más. Bueno, hablemos ahora de todo lo que vivís allá en Bucaramanga, en Colombia, siendo abogado, siendo músico, perdón, no sé cómo decirlo. Ambos son válidos. Ambos son válidos, ¿no? Sí. Y cantante. Y bueno, ¿no tenías planeada la migración hacia Canadá o hacia ningún otro país? ¿Qué te impulsó, qué te empujó a migrar fuera de Colombia y venir a otro país? Yo creo que yo estaba escapando como de mi realidad, porque estaba, o sea, vamos a ser francos, la Sí. situación en Colombia no está bien, no estaba bien en ese entonces, en el 2020 que tomé la decisión, bueno, peor, estaba pandemia, y francamente con la profesión que yo tenía, yo me veía muy estancada porque, lo que te digo, la rama judicial y los procesos se toman meses, años, un montón, y uno como abogado litigante, uno ve la compensación, es Sí. dependiendo a cómo vaya avanzando el proceso. Wow. Y pues si los procesos están estancados, pues te toca tener un Más montón de tiempo. procesos Sí. y un montón de cosas para poder como mantenerte, pagar la Sí, te renta, entiendo. pagar un montón de cosas. Y pues yo también al ver que la música, yo quería producir mis canciones, yo decía, necesito sacar mi música, necesito avanzar con este proyecto porque no me puedo quedar solamente como en que estoy en coros, estoy en bandas, estoy en presentaciones chiquitas porque encima no me conocía nadie de mi Yo te ciudad. entiendo mucho. Es que, mira, los músicos, o sea, somos artistas, ¿no? Yo soy cineasta y guionista, pero los artistas tenemos, bueno, los que somos perseverantes como tú y yo, ¿no? Tenemos ese sentido de pertenencia y de perseverancia genial, como tú lo haces también. Hay gente que no lo intenta una vez y no, se deja Sí. caer y no continúa, pero tú lo sigues intentando. Sí. Es que me recuerda que tuve un proyecto muy bonito en Bogotá. Yo creé un proyecto muy grande para la alcaldía de Bogotá y mi sueño era ese, era un sueño de construir una escuela de artistas y que todo lo pagara obviamente el gobierno y la alcaldía de Bogotá, y logré sacar el proyecto adelante, me lo avalaron y creé una escuela de cine y teatro. ¿Sí? Y logré sacar a 50 artistas de la Candelaria Cultural de Bogotá, personas con bueno, en situación desfavorable, chicos con un talento impresionante. Encontré unos cantantes, te vamos a mostrar la música de ellos, impresionantes. Logré producirles música a ellos, discos, todo para la misma producción Sí. de los documentales, películas documentales y las obras teatrales. Y logramos construir un soundtrack y una producción musical para ellos. qué Y fue nota. un proyecto que creo que para mí es el proyecto más hermoso que he hecho en mi vida como productor, porque logré que personas como tú, que no han podido sacar de pronto un disco o bien hecho, pues logré hacerlo para ellos, ¿me entiendes? Y es una realización que yo dije, Cumpliste sueños. claro, cumplí sueños de otras personas que dije, tienen que hacerse realidad. Y unos cantantes y unas cantantes, porque eran hombres y mujeres también, con unas voces impresionantes, con unas letras hermosas. Entonces yo sé que la vida del músico no es fácil y siempre trato como de ayudar, ¿me entiendes? Para que también ellos logren un poco, porque yo amo la música. También he producido música, he cantado, he hecho cosas también. Para mis soundtracks, No mis sabía que películas, eras sí, también lo cantante. hago. Y bueno, ya no lo hago ahora, pero lo hice para las películas que he hecho, eso, he producido la música también. Entonces, sé que es muy difícil, ¿me entiendes? Por eso yo admiro muchísimo, más que a los cineastas o artistas o pintores, a los cantantes, los admiro muchísimo. Porque la tenacidad que tienen algunos de ellos es increíble. Y la perseverancia, ¿me entiendes? Sí, hay que ser perseverante. Bueno, cuéntame, entonces, antes de emigrar y yo, ¿ya estabas buscando crear como tu disco o algo? Sí, ya estaba buscando sacar mis canciones porque a ese entonces, antes de tomar la decisión, yo tenía un repertorio ya escrito de más de 30 canciones y yo decía, "Y bueno, ¿yo qué voy a hacer con esto?" Claro. Y me acuerdo tanto que hay una artista en Bucaramanga, ella se llama Ana Naranja, posiblemente ella no se acuerde de esto que voy a decir, pero yo un día fue a un show de ella y ella estaba estrenando su EP, que es como el Sí, mini sí, sí, álbum. claro. Y ella me saludó y me dijo, bueno, ¿y tú para cuándo vas a sacar tu música? Y eso me marcó, fue como, no sé por qué, pero hizo clic conmigo y fue como, tiene razón, o sea, yo qué hago acá cantando covers cada vez que me presento en un bar o algo, o sea, ya tengo que sacar como que mi música propia. Y a partir de ahí fue que empecé a mirar precios con un productor que fue el que me produjo mis primeras canciones que vive en ok. Bogotá, se llama Santiago Naranjo. Empecé a mirar precios de cuánto más o menos me costaba y cuando empecé a mirar los precios fue como con lo que me estoy que no es ganando, económico. cuando que me estoy ganando en la empresa donde estoy trabajando como abogada, no me da.
y ese fue otro factor que me impulsó a migrar, porque era como, yo acá tengo una profesión, estudié todo este tiempo para ganarme este tipo de salario que le sobrepasaba un poquitico más al salario mínimo, era como absurdo. Intentaba llevar casos aparte, pero no da el tiempo, no da la energía, y encima la música, que es otro proyecto, era como que no me daba nada. Y cuando me di cuenta que no me iba a dar para darle a mi proyecto impulso, por cosas de la vida, por cosas del destino, conocí al que es mi esposo actualmente. Y nosotros nos conocimos... En Colombia, en Bogotá. En Bucaramanga, sí. Nos conocimos allá. No teníamos intención de nada, simplemente estábamos saliendo y él tenía el plan de venirse a Canadá. Él tenía el plan, que fue por el que tuvo como la idea de pero inicialmente salir. era como, bueno, te vas a ir, que te vaya muy bien, hasta luego. y el caso que eso fue, te estoy hablando que eso fue en el 2020, iniciando año. Bueno. Él tenía planeado viajar el 17 de marzo del 2020. Él alcanzó a llegar al aeropuerto. Pero ya había pandemia. Yo llegué en febrero de 2020 aquí y estalló la pandemia. ¿Como en marzo o a final de febrero? En marzo de 17 del 2020 cerraron los aeropuertos y él se quedó ahí. Antes, él no se pudo ir. Entonces le tocó quedarse en Bogotá. Mira cómo es el destino. Sí, claro. Y en Bogotá, pues nosotros empezamos a hablar otra vez. Y empezamos a hablar muchísimo, y ya muchísimo, y entonces las conversaciones seguían, y como que nos hacíamos más cercanos. Y luego él dijo, no, yo como que me voy a volver para Bucaramanga, porque acá en Bogotá me está saliendo caro, se me están acabando los ahorros. Y se volvió para Bucaramanga, y empezamos la relación. Entonces nos volvimos novios, y fue como, yo le decía, bueno, ¿y tu visa qué? ¿Y tus planes de Canadá? Y era, ¿no te quieres ir para Canadá? Y yo como, pues yo creo que hasta así como que me suena, pero en mi cabeza era me suena porque el derecho, nada, no me estaba dando mucho. Y la música era como yo veía la oportunidad de empezar acá de cero, sin ningún tipo de juicio de nadie, porque ese era el juicio que a mí me perseguía estando en Colombia cuando me dedicaba a la música, porque a mí todo el mundo me veía como la abogada. Entonces cuando yo quería entrar al círculo, cuando quería entrar al círculo de músicos de Bucaramanga, que además es una escena muy chiquitica porque Bucaramanga es una ciudad pequeña, sí, es pequeña. No entraba al círculo porque los músicos no me veían a mí como músico. Claro, me decían, el hobby ahí, el hobby que tiene la abogada, y es como... Era tu pasión. No. Entonces yo dije, bueno, es mi oportunidad para empezar de cero, para realmente dedicarme a esto sin sentirme culpable, porque muchas veces las culpas uno mismo se las impone, las limitaciones uno se las impone por, no sé, por pensar en lo que digan los demás, en qué va a decir esta persona, así. Entonces yo dije, pues no, me voy a arriesgar y voy a ir, y pues nada pierdo. Y como decíamos al principio de nuestra conversación, desde chiquita yo ya estoy acostumbrada a moverme por todos lados. Entonces... Eras una migrante. Sí, yo creo que nací siéndolo. Sí, claro. Y entonces yo le dije a él, pues hagámosle con el plan, y empezamos a planearlo. Duramos un año los dos siendo novios en Bucaramanga presencialmente. Luego él le aprueban su visa otra vez, le dan la extensión. Pero y te la niegan, ¿no? Me hablaste un poco acerca de ello. Pero eso viene después. Él llega acá en mayo del 2021. Ya habíamos tenido un año de relación normal en Colombia. Pero vivían juntos, ¿no? ¿Tenían que vivir juntos para que supieran que o no? No, o sea, estábamos en pandemia encerrados, entre comillas, pero pues uno salía. Claro. Y él llega acá en mayo del 2021 y yo empiezo mi proceso de, ¿se vino a estudiar primero solo? Sí, él se vino primero acá a estudiar. Y yo empiezo mi proceso para hacer papeles para venir a estudiar acá. También, como él. Entonces fue una labor titánica, fue un proceso tortuoso para mí desde el principio, porque primero todo me jugaba en contra. Yo soy abogada que me vengo a estudiar acá algo. Es como que al gobierno canadiense, eso no le parecía lógico. Sí. Pero yo ahí metida con todo. Lo segundo en contra era la parte financiera. O sea, yo, como te decía, mi papá es constructor, mamá modista. Yo no tenía forma de cómo soportarme financieramente. Entonces fue básicamente mi esposo mandándome acá fondos a la cuenta y gente que me apoyó para tener la cuenta con algo. Y le mandamos la aplicación ese mismo año, como en septiembre, creo que fue. No, perdón, fue como en julio. Sí. Y en septiembre de ese mismo año me llega la primera negación. Y fue como,
ok. No miramos las razones, pero intuimos que había sido por la parte financiera. Y yo, ok, pues vamos a mover cosas, a ver, de pronto me la aprueban. Listo, volvimos a mandar papeles en diciembre de ese mismo año. Y en marzo del siguiente año me la vuelven a negar. No. Y yo, no puede ser esto posible. Ya estamos hablando de que era el 2022. Y yo ya iba por la segunda negación. Y te estoy omitiendo el proceso, que es uno estar esperando que le aprueben una visa. Sí, lo sé, es bien largo. Estar en la incertidumbre de mi trabajo, porque yo muy inteligentemente cuando apliqué la primera vez renuncié. Uy, no. Renuncié, pero tenía le agradezco mucho a ese señor, tenía una buena relación con el presidente de la compañía donde estaba trabajando, y él me dijo, ay China, ¿sabe qué? Venga, le doy un contrato y trabájeme desde casa en este proyecto. Bueno. Y yo, bien, pues, pagaba el mínimo, pero, o sea, bien, Sí, trabajaba. Y ahí como que me mantuve ocupada porque me deprimí, me dio depresión, ya la segunda entiendo, negación porque me dio depresión, sí, no tenía es todo fácil. incierto, todo estaba incierto, mi plan estaba incierto, ¿Tu la esposo música... estaba acá? ¿Ya se habían casado en Bogotá, No, no? éramos novios, ok. pero igual vivir una relación Sí, a distancia claro, es es duro. durísimo, durísimo. Además porque cuando tú te vienes acá, así tú estés conectado con la gente de donde tú vienes, de tu Sí. país, hay una desconexión, porque estás viviendo cosas nuevas acá y uno se queda ya como en el pasado, entre Claro. comillas. Y eso pues repercutía pues muy fuerte en la relación de los dos. Y ya en esa segunda negación pues yo ya dije, yo ya no voy a volver a aplicar más. Como que ya acá yo no doy para seguir el proceso. Y es cuando él viaja ese mismo año a Colombia y dice que lo intentemos una tercera vez. Yo no quería. Muy perseverante también, claro. Demasiado. Sí, genial. Y paciente. Y me dice, intentémoslo una tercera vez. Me propone matrimonio. Y yo como, bueno, como que el matrimonio ahí me dio como que la fuercita. ¿Pero tú te querías casar? Yo sí. Ah, bueno, mira. O sea, es que yo cuando lo conocí a él y viendo, digamos, el proceso de la relación de los Sí, dos, sí. yo dije, no, si no es no va a ser nadie. Es como, ya, yo dije, Si no es usted, yo le decía a él, si no es usted, Claro. yo ya no vuelvo a buscar más, no acepto a nadie más, porque ya me cansé. O sea, Claro, ya. claro. Y entonces esa vez que me propone matrimonio es como, ok, intentémoslo la tercera vez, mandamos los papeles, ya nos asesoramos, no voy a dar nombres de la agencia que nos asesoró la primera no te vez, preocupes. pero nos asesoramos externamente con una agencia ya acá directamente en Canadá. Ellos nos dijeron cómo hacer la carta de motivos, que el problema estaba en la carta Sí, de la carta de motivos, motivo, por es eso lo que más te digo, importante. porque yo era abogada y básicamente mi arraigo no Claro. estaba bien justificado, mi arraigo a Colombia. Y la mandamos y en el 2023, febrero, Wow. Pasaste. me llegó la aprobación. Ah, bueno, súper. Y me llegó cuando yo no la estaba esperando. En las dos primeras veces yo esperaba con Sí. muchas ansias esa aprobación y me llegó negada. Y no sé por qué la vida funciona de esa manera, pero la tercera vez yo no la esperaba tanto que yo ya estaba buscando trabajo en Bucaramanga, Sí. estaba aplicando, estaba yendo a entrevistas como abogada, estaba mirando la manera de cómo quedarme. Y yo creo que hasta mi esposo pensó en algún momento como, ok, o sea, no sé, me devuelvo o algo. Claro, también Y- era muy difícil para él también, ¿no? Sí, Porque estaba claro. acá, quería estar contigo. Claro, Sí, claro. difícil. Y ya esa tercera vez febrero me llegó y yo creo que él estaba tan emocionado que me dijo, ya te compré tiquetes, en 2 semanas Wow. te vienes. O sea, tuve 2 Duro. semanas. Bueno, pasaste esa etapa tan difícil que es la espera, la aprobación de la visa y todo, y después de negaciones. Llegaste aquí, ¿qué sentiste? ¿Frío? ¿Llegaste en invierno? ¿Llegaste Llegué en la en summer? transición del invierno-primavera, Ah, que es bueno, marzo. sí, bonito. Llegué Sí, en bonito. marzo, estaba frío, pero un frío bien. Pero el primer lugar al que yo Aceptable. llegué, el primer lugar al que yo llegué fue Toronto. Ah, En Toronto me puse a llorar porque en Toronto me pasaron 2 cosas. La primera, las maletas, ni idea de dónde quedaron, oye, se siempre pasa en extraviaron. Toronto, me dijo mucha gente lo mismo. Sí, tocaba poner, no, eso Uy, fue no. horrible, fue horrible. Qué miedo ir a Toronto. Encima yo nunca había viajado sola entre aeropuertos, no, o sea, mi primer viaje en avión fue cuando fui a México con el coro y Ya. íbamos en un grupo grande, pero esta vez estaba sola en un aeropuerto, en otro país, Uy, con no. otro idioma, con un montón de gente y pues me dio una crisis de ansiedad y me puse a llorar. Ay, Dios. Entonces me tocó llamarlo ¿Pero a aparecieron él. las maletas o no? Sí, se aparecieron. Ah, bueno. Pero llamé a mi esposo, en ese entonces mi novio, y él como que me calmó, me dijo, no, yo te voy a esperar en Calgary, porque él estaba trabajando cerca de Calgary cuando ok. eso. Y entonces yo de Toronto pasé a Calgary, me encontré con él,
A Toronto no la vi por fuera, pero a Calgary sí, porque tuve que salir y quedarnos en un hotel. Y entonces ahí fue cuando vi la nieve, pues no es nieve, era hielo, pues estaba congelado. Pero Calgary sí es bien frío. Sí, y yo no iba bien cubierta, creo que iba como con un pantalón y una blusita y un medio busito que uno usa en Colombia, esos buzos que son, ¿sí? Y pues ahí sí me dio como mucho frío y yo como que, pero yo estaba emocionada, yo como que, no, pues normal, ¿no? Estoy en un país que es frío. Y ya luego al siguiente día viajamos a Vancouver. Vancouver estaba un poquito más calientico. Sí, pero es que Vancouver es Miami, Sí, de Canadá. o sea, Sí, estaba tolerable. como Bogotá. Estaba tolerable el frío. Pero yo era con una mezcla de emociones. Omití que en Toronto la otra parte traumática fue entrar en el cuartito donde a uno le sellan su permiso de trabajo y de estudio y lo separaron a uno en 2 filas y en una fila eran residentes y ciudadanos y en el otro eran los temporales, o sea, nosotros. Y la señora gritando como los que no son residentes allá y así súper grosera con una chica que no sabía hablar bien el inglés, así gritándole que su pasaporte y yo... No, Dios mío, ¿yo dónde estoy? Pero sí, pero todo terminó bien. Y cuando llegaste aquí a Vancouver, te sentiste mucho mejor, imagino yo. Viste una ciudad más bonita, diferente. Súper linda. El ambiente, el medio ambiente, ¿no? A mí Calgary no me gustó porque Calgary se veía todo plano, todo como triste, o sea, no desértico en el sentido que era todo plano, plano, sin nada. Y yo llegué acá y fue como, ay, qué lindo, se parece a Bucaramanga. Como Dinamarca, como Colombia. Se parece Colombia, al paisaje de Colombia, porque son montañas, que la parte verde de los árboles, y encima pues le pones el mar, era como qué espectáculo. Y que en marzo uno ve las montañitas con la nieve, es como qué lindo. Y el mar así, no, es muy bonito. Qué lindo, parecía como una pintura. Ven, me contabas que habías sufrido ese primer año algo de racismo, bullying y hasta fraude. ¿A qué te referías? Ay, me pasó de todo ese año. Lo que pasa es que ese año yo entré a estudiar a un college y... Vienes con un co-op, ¿no? Sí, vine con un co-op. Y ese año, los primeros meses, desde marzo a agosto, yo estuve sin mi esposo, porque él trabajaba en Fernie, estaba haciendo su práctica del programa. Entonces yo estaba acá solita y pues obviamente trataba de hacer vínculos como con los amigos del college, mis primeros trabajos, porque ya me daba pena que él estuviera ayudándome a mí con el pago del arriendo. Mis primeros trabajos fue en construcción, aunque no duré mucho. Duré como una semana. Por eso. Sí, sí. Todas. Es como, bienvenido, entra por acá. Pero no, digamos, no fue tan traumático para mí, porque como mi papá es maestro de construcción, mis hermanos también hacen lo mismo. Era como, a mí me daba risa. Yo hasta me tomé unas fotos y me daba risa, porque como si mi papá me viera haciendo esto. No. Pero bueno, después de que trabajé en eso, conseguí un trabajo en Starbucks. Y en Starbucks todo bien las primeras semanas. Pero luego ya una chica coreana me la tenía montadísima, me la tenía montada porque ella, pues hay diferentes culturas acá y hay algunas culturas que ellos en su parte laboral, ellos funcionan como así todo el tiempo, como que todo lo quieren hacer rápido, todo es bajo presión, y ella funcionaba así y yo no funciono así. Entonces hubo un choque cultural entre las dos y ella, la forma de reaccionar conmigo era como tratándome de manera claramente muy displicente, como que me quitaba las cosas. Si yo estaba haciendo una bebida era como, muestre que usted no sabe hacerla, y me la quitaba. Si había un cliente y yo lo estaba atendiendo en la caja y de pronto no le alcanzaba a entender bien el inglés, ella se hacía al lado mío y le decía a la persona lo que, no sé, lo que estaba pidiendo, y lo hacía de manera como de que despectiva, como que ella no entiende, como que, y yo me sentía mal, yo lloraba, llegaba llorando todos los días a la casa, le decía a mi esposo, yo me quiero ir de aquí, no me gusta este país, odio Canadá. Me pasaron cosas horribles en el tren también, porque en el tren una vez un homeless se me paró enfrente y me empezó a gritar cosas, y entonces fue re traumático para mí, porque, o sea, si bien en Colombia se ve en situación de indigencia, ya no, casi no se ve, ¿no? Pues no tanto como... No tanto, pero acá sí tuve
como le dicen acá, un culture shock. Sobre todo por la Hastings, ¿no? Sí, Esa vida sí, es horrible. porque son un tema ya, es ya más de problemas mentales. Sí. Entonces le da a uno un poco más de miedo. Es un miedo diferente, es un miedo muy diferente del que uno siente de pronto a la inseguridad de Colombia, ¿sí? Y esta persona va y se me sube al tren y me empieza a decir esas cosas y nadie hizo nada y yo como, ay, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y yo le contaba a mi esposo eso y él se reía porque decía, a mí nunca me pasó nada malo acá en Canadá y a ti te pasa todo. Y a mí me pasaban esas cosas. Sí. Y no, pero lo de Starbucks sí fue retraumático porque yo me sentía muy mal. ¿Y dejaste de trabajar en Starbucks? ¿Te fuiste a otra empresa actualmente? Sí, yo dejé de trabajar en Starbucks y fue muy dramática mi salida porque yo iba a un turno y yo ya había dicho que yo con ella no quería trabajar, ya lo había expresado, y ese día en ese turno no había manager de la locación y estaba ella abriendo el turno y yo la vi y fue como, no, yo no puedo trabajar con ella sola y me dio un ataque de ansiedad y yo le dije a José Luis, no puedo estar acá, me fui para la casa y les dije ahí que yo no volvía porque la situación se estaba repitiendo y que no habían hecho nada. Y acá son un poco cuidadosos con el tema de la salud mental, tanto así que ellos me hicieron seguimiento como, uy, ¿estás bien? Nada, pero sí, el caso es que no volví. Bueno, sobrepasaste esos obstáculos, ¿no? Y lo más bonito de esa historia tuya, Yesenia, es que lograste lanzar tu primera canción ese mismo año, 2023 o también, 2024. Sí, 2023. Todo me pasó en el 2023. Sí, todo, pero también te pasaron buenas cosas. Sí, porque... Quiero que me hables un poquito de cómo lanzaste tu primera canción, cómo la produciste, cómo la grabaste. Afortunadamente, antes de venir a Canadá, yo he alcanzado a ahorrar algo para la producción de la canción, entonces ya la había empezado a grabar estando en Colombia. Y cuando llegué a Canadá, terminamos de masterizarla, de hacer todo el proceso de producción y la publiqué en mayo del 2023. O sea, yo llegué en marzo, entonces ya 2 mesecitos después se publicó la primera canción. Pero perdón, ¿hiciste la producción y masterización en Bogotá? Sí, mi productor está en Bogotá. En Bogotá. Y llegaste con todo el producto acá. Sí. Genial. Así es como veníamos trabajando, digamos, ¿Cuántas aquí canciones grabaste? Hasta ahora he grabado 4. 4, bien, Sí. ¿no? ¿Y les ha hecho video alguna de ellas o no? Solamente la canción, el track. Son más como video lyrics, Bueno, que bien. es la parte visual con la Bueno, ¿y letra. dónde podemos ver esto? ¿En tu canal de YouTube? En YouTube, sí. ¿Cuál es tu canal? Me pueden encontrar como Yesenia Flores con Z. Ok. Yo lo voy a poner igual aquí en pantalla para que la gente lo vea y también en la descripción, ¿ok? Ok. ¿Y Instagram también tienes? Sí, Instagram también tengo, es ¿Puedes decirlo, arroba, es súper largo, arroba Yesenia A Flores. Ok, igual también lo pongo aquí para que lo tengamos aquí. YouTube e Instagram. Instagram. Y podemos ver tus videos, bueno, escuchar tus Canciones están en Spotify, Apple, Deezer, genial, Amazon, mira. todas las plataformas posibles. Y te encuentran como Yesenia Flores. Sí, como Yesenia Flores. Genial. Sí, ya con tienes Z. 4 canciones, ¿no? Ahí. Sí, con Z porque hay una Yesenia Con Flores Z. hay una Yesenia Flores con S, mira, para que lo sepan. que es una pastora. Spotify, perfecto. Es una pastora y siempre me confunde. Oh my God. Con Z es tu Con apellido. Z, sí. En Spotify, bueno, YouTube e Instagram. ¿Dónde más? ¿Spotify dónde más? En Amazon Music, Amazon Music, Apple igual que mi Music, podcast. Deezer, Genial. sí. Genial. Todas las plataformas de streaming. Voy a poner esa información ahí para que la gente busque, pues también escuche tus canciones, ¿no? También las voy a escuchar todas también. Ya ahí. estamos trabajando en las Genial. 2 últimas para completar el mini álbum. ¿2 más? Sí, O me sea, para faltan completar 2. 6. Sí. Que espero lanzarlo el otro año, enero, febrero máximo. Wow. Bueno, ¿cómo nació ese proyecto musical y qué quieres transmitir con tus letras de esas canciones? ¿Cómo nació? Se fue gestando en la universidad cuando tuve mi acercamiento un poco más profundo con las raíces del folclore latinoamericano, porque estando en un coro, uno más que todo canta son arreglos de compositores de folclore latinoamericano. Sí. Entonces primero fue explorando con Colombia y luego ya con canciones zambas argentinas. Ok, ¿sí? o sea, tú exploraste ritmos colombianos Ajá. y luego zambas argentinas. Zambas Pero en argentinas. cuanto a ritmos colombianos, ¿a qué géneros te refieres? Nosotros cantábamos mucha cumbia, Ay, qué bullerengue, genial. bambucos, guabinas. ¿Pero lo tuyo es ese estilo de música o lo fusionas con un poquito de pop o algo así? Lo ¿o no? mío es folclore latinoamericano Ok. con músicas del mundo. Entonces, músicas del mundo nosotros le llevamos es a meterle soniditos un poco más modernos Sí, eso me que refiero, sí. el afrobeat Ah, o la ok. guitarra eléctrica, donde uno generalmente no espera que sonaría una guitarra eléctrica en Ya, folclore. ya, sí, Ese sí, tipo de cosas, como para hacerlo más fresco el Ok. sonido. Entonces, si se fijan en mi música, todas mis canciones
canciones y pues eso va al concepto de Sí. mi primer álbum. Todas las canciones tienen un ritmo diferente y tienen un género distinto. Entonces la primera interesante. la primera canción que yo lancé es un vals. La segunda canción que yo lancé es como no es una cumbia, pero son como sonidos del Pacífico, es muy experimental. La tercera es una samba Súper argentina interesante. y la última que he lanzado este año es como un bolero son cubano. Y la que Oye, viene es una cumbia. No, las voy a Entonces, usar todas este fin de semana, te lo garantizo. pero sí. Genial. Bueno, has dicho que cuando alguien escucha tu música, quieres que se lleve un pedacito de Colombia en el corazón. Sí. ¿Cómo logras eso desde Canadá, no? Es Ya bien como que difícil. transmitiste eso en tus letras, ¿no? En tus canciones. Ya dejas un pedazo de ti allí, tu esencia, tu energía, tu música allí, ¿no? Yo creo que yo me vine a hacer las cosas más complejas viniéndome a Canadá con mi música, porque mi música es en español. Lo sé, Empezando pero por sabes ahí. que no, porque no es tan complejo, porque aquí ya está empezando a llegar mucho latinoamericano. Y en Vancouver, aunque no lo creas, ya está hay una comunidad grande latina. Sí. Mexicanos, colombianos, chilenos. ¿De dónde más podemos decir? Ecuatorianos. Ecuatorianos, pero más de todos esos tres países es una comunidad grandísima, son ¿entiendes? grandes. Hasta españoles hay aquí. Brasileros. Ya, Sí, genial. sí, sí. No, aquí tu música también cae aquí en español. Pero digamos, mi meta principal estando en Canadá no es llegarle únicamente a la gente latina, sino tengo como ese deseo, ese goal, como esa esperanza Sí. de llegarle a la gente que no me entiende el idioma. Porque quiero que conectes con la musicalidad Y de va los a pasar, ritmos del ¿sabes por folclore. qué? Porque aunque las personas no entiendan español, si tu música les transmite esa energía, ese algo, ellos, bueno, es como yo puedo escuchar en inglés y no entiendo tampoco todas las letras en inglés, pero me gusta. Pero ¿me tú entiendes? conectas. Claro, es como Carlos Vives, Juan y Shakira, todos ellos transmiten música aunque la gente ni tenga idea de qué significa lo que están cantando, exacto. pero transmiten la música de ellos. Entonces, Y también me interesa bastante, aprovechando el hecho de que estoy fuera del país, Sí. dejar como un mensaje de que la música o el folclore de Colombia no es solamente la parte tropical a la que estamos acostumbrados, porque mi música es muy, muy andina, Sí. porque yo soy de la parte de los Andes de Genial, Colombia, claro. entonces es como más guitarra, más calmada, más poética, porque así son los Genial. bambucos, así son las guabinas, Sí. tienen mucha letra, tienen mucha Bonito. poesía y a mí me encanta escribir. Entonces quiero que esas dos cosas vayan de la mano, la parte musical y la parte de transmitir un mensaje líricamente bonito, que como Claro. que le queda a uno una frase, como quien dice, para dedicársela a alguien o para que a uno le enseñe algo. Wow. Como, esto lo escuché en una canción, me identifico, lo puedo aplicar en mi vida, así me siento hoy. Eso es lo que yo quiero, básicamente, con mi música. Pues ya saben, a escuchar a Yesenia Flores con Z, ¿no? Con en Z. Spotify, Está bueno. Amazon Podcast, YouTube e Instagram, ¿no? Ah, bueno, el eslogan, Yesenia Flores con Z, para que no se confunda. Sí, sí. Yesenia, bueno, me encanta de tu música. Vamos a escuchar la música tuya. Este fin de semana voy a empezar con unos amigos a escucharla. Y bueno, algo muy chistoso, no chistoso, pues algo interesante también para mí o raro. Estás trabajando actualmente para una empresa funeraria canadiense. ¿Cómo es trabajar en una empresa funeraria? Ay, Dios mío, es que yo me meto en muchas cosas. Sí, pero obviamente, paralelamente desarrollas tu música, obviamente, Claro, ¿no? Esa es claro. la producción de tus canciones Claro. más y todo ello. O sea, mi proyecto A todos, principal es pues, la no, música. Hacemos lo mismo, obviamente. Proyecto Pero es que principal. para mí fue muy interesante esa parte de la funeraria. ¿Cómo es trabajar en una funeraria? Bien interesante. A ver, ¿Tienes que arreglar a las personas no, en el ataúd? no estoy en esa Ajá, área, ok. pero sí he interactuado porque sí, llegué como por un level entry position, entonces era como administrativo Sí. y era como registrando las defunciones y pues también estaba en la parte de recepción y pues estar en la parte de recepción quiere decir que tengo que estar pendiente de las cosas de la funeraria y tengo Ya. que ver a gente fallecida. Ya arreglada, nunca los tuve que ver en el proceso previo, cuando Sí. tan pronto llegan, me dio como cosa Wow, interactuar claro. de esa manera, pero sí tuve que verlos ya arregladitos en un espacio para la visita. Y las primeras experiencias que tuve fueron raras, fueron raras porque Sí. uno está acostumbrado a ver a un ser querido que fallece Claro. y uno siente algo, uno siente dolor, siente tristeza, lo que sea, ¿sí? Pero cuando yo veía a estas personas, yo no sentía nada, se siente nada, eso es lo que se siente muerto. Wow. Y era como, ok, esto es lo que es la muerte. Sí. Y yo creo que trabajar en la funeraria a mí me ha enseñado a ser súper compasiva
con las personas, súper paciente. Pues yo ya tengo problemas de paciencia, pero estando allá me he forzado a ser paciente con la gente de edad, con la gente que tiene problemas, con la gente que tiene un mal día, porque la muerte, perder a un ser querido, permean muchas emociones humanas. Tú puedes estar enojado, puedes estar fastidiado con el mundo, desquitarte con los demás, puedes estar muy triste y pues al fin de cuentas el que va a estar ahí para lidiar con tus emociones es el personal administrativo o la persona que está en la funeraria. Claro. Entonces uno se enseña a ser comprensivo en ese aspecto. Pero pues ya no estoy en esa posición, ahora estoy como en la parte tras bambalinas, que son como con los prearreglos, cuando tú quieres hacer pre-planning para tu futuro funeral. Entonces estoy más que todo en esa área, revisando contratos, que es muy chistoso porque en Colombia, a mí me da risa, en Colombia yo hacía eso, pero en la parte corporativa, acá lo hago pero en una funeraria, solo que no soy abogada. Entonces es básicamente lo que yo hacía en Colombia. Claro. Pero sí. Antes de terminar, tú creciste y ¿cuáles han sido tus géneros musicales favoritos? ¿Qué música te ha influenciado? Obviamente que hablamos de cumbia, de folclore colombiano, pero ¿siempre escuchas folclore colombiano? ¿Otro tipo de música también te ha influenciado? ¿Has escuchado otro tipo de música o te gusta otro tipo de música? Me gustan un montón de géneros musicales. ¿Cuáles son tus favoritos? Estuve hasta en bandas de heavy metal. Entonces, yo empezaría ¿cantando? Sí. ¿Tu voz da para...? Wow. Sí. Pues no para hacer guturales, pero sí más como heavy metal, que no tienes que hacer tanto gutural, sino más bien algo un poquito más melódico. La última presentación que tuve antes de venir a Canadá fue con una banda de heavy metal en el Auditorio Luisa Calvo de Bucaramanga. Genial. Sí, pero yo empecé con influencias muy anglos. Por un tío, escuchaba mucha música de Cristina Aguilera, de Madonna, de Celine Dion. Luego por mi papá escuchaba... Cristina tiene un vozarrón demasiado. La primera canción que canté en la universidad en un concurso fue de Cristina Aguilera. Sí, para mí mis favoritas son Madonna, Whitney Houston, Aguilera y Adele. Esas son las que tienen mejor tonalidad vocal para mí. Adele es impresionante. Increíble. Impresionante. Y Rihanna también tiene una voz. Sí. Tiene una voz muy linda. Pero, o sea, hay varias aristas como en los gustos musicales que me han influenciado. La música anglo, en inglés, rock o pop en inglés. La balada ochentera, que es Camilo Sesto, todo este tipo de artistas de esa generación, porque son por mis papás. Por parte de mi abuelo, los bambucos y el folclore ya más colombiano, los boleros, la ranchera, porque era lo que yo me sentaba a escuchar con él. Y por amigos, el rock y el metal. Entonces, como que todas esas cosas están ahí. Oye, es bien interesante que hoy en día las mujeres cantantes están reemplazando voces masculinas. Por ejemplo, yo tuve un gran amigo en Colombia, Elkin Ramírez, vocalista de Kraken. Cuando él murió, bueno, todo ello... Ya luego llega esa chica que es esta nena que tiene un vozarrón, qué voz la de esa mujer. Tiene un vozarrón. Y también el caso de Linkin Park, que también... La chica que los voy a ir a ver ahorita en septiembre. Sí, hay mucha mujer hoy en día que está reemplazando voces masculinas. O sea, ya como que la mujer está empoderando más de la música, creo yo. Me encanta Hoy en día veo más mujeres artistas que hombres artistas, es lo que estoy viendo últimamente. Me encanta que sea así, sobre todo porque haber estado en una banda de heavy metal no fue fácil. Fue complicado porque esa misma pregunta que me hacías ahorita de tu registro era como querían que yo cantara como un hombre y era como no puedo cantar como un hombre, no puedo hacer voz más grave, no puedo hacer esto, es como mi voz es voz de mujer. Entonces hay videos que me gustan de esta última presentación que te digo que tuve antes de venirme a Canadá, pero hay otros que no, porque mi voz, si tú escuchas esos videos, mi voz suena muy apagada, porque tenía que hacer ese registro muy grave. Y es como, ok, no, yo creo que hay formas de cantar este género, pero haciéndolo como si uno fuese una mujer, con voz de mujer. Pero bueno, el caso es que mi proyecto va a otra cosa. Las grandes cantantes de metal han sido mujeres también. Simone Simmons, todas esas viejas de grupos. Sí, de lo que es power metal o metal sinfónico. Tiene una voz preciosa, Son las mejores voces de ese género musical. Sí. Pues ya heavy metal, thrash, los hombres realmente. Exacto. Sí, pero las mujeres en ese género un poco más fuerte, ¿no? Porque es muy melódico. Muy melódico, sí, genial. Bueno, una pregunta aquí. Bueno, ¿tú estás cantando actualmente en qué bares en Vancouver?
Actualmente tengo 2 presentaciones que se vienen. Una Sí. que es mañana. Mañana tienes una, sí. Sí, No alcanzo a colocar el programa para no, mañana. no pero- pasa nada. sí. El 18 de julio que es en Calabash, Bistro Bar. Posiblemente repita el 25 de julio. Ah, bueno. ¿Cuánto tenés para esa fecha? Y otro par que están así como en eventos al aire en Evergreen Central Cultural Center, que Sí. queda en Coquitlam. Eso va a ser en agosto 15. Este de Will Co, tú me enviaste un bar, no recuerdo. A Guild Co. Ah, Guild Co, sí, sí. Esa, precioso ese bar. Esa fue Yo una fui de una las- vez, me pareció hermosísimo. Sí, es divino, es divino. Y hay buena musiquita, buenos grupitos. Sí, y hay chévere. diversidad, hay de todos Ese los queda en géneros. downtown, ¿cierto? Cerca de la bahía. Eso queda en Gastown. Cerca de Waterfront, como en esa cerca a área. Decambi, ¿cierto? Creo ¿Es que ese? sí. Que queda bajando como hacia un subterráneo. Sí, es un subterráneo. Sí, es un ese bar me subterráneo. parece Sí. hermosísimo. Es divino. Y dan buenas agrupaciones musicales, muchos géneros De musicales todos también. los géneros. Salsa, de rock, todos. blues, jazz, Eso es de lo que todo. me encanta, que hay Ese bar me demasiada encanta, variedad. es de mis favoritos, sí. me Pero sí, gusta esa, mucho. esa fue una de las Como primeras presentaciones Oye, que tuve genial. estando acá Ya me en acordé de ese Canadá. bar. Genial. Muy lindo. Bueno, ¿qué significa todo esto que has vivido de tu vida como de tu niñez, como pintora, como cantante, abogada, migrante, esposa, mujer, amiga, hija? Cuando tú te veías al espejo cuando pequeña y cuando de pronto cantabas frente al espejo cuando pequeña, ¿cómo ves tu vida ahora? Que estoy cumpliendo el sueño que tenía. Porque fui perseverante. Sí, ha sido Sí, y continúa siendo Porque fui perseverante. perseverante, Sí. porque fui terca y porque decidí hacer las cosas con miedo, pero al fin haciéndolas. Porque yo soy súper miedosa, pero es como, ok, tengo que hacerlas. Y Canadá, estando acá en Canadá, a mí me ha enseñado a perderle el miedo a tomar decisiones. Sí. Porque es como, necesito moverme porque nadie más va a hacer esto por mí. Nadie más va a apoyar este sueño si yo no lo hago. Total. Nadie más va a creer en este proyecto si yo no lo hago. Y me he dado cuenta de eso. Cuando Sí. empiezo a creer en las cosas que yo hago, en el talento que tengo, en la música que hago, encuentro a personas que empiezan a creer en mí. Y es como, o sea, Increíble. así es como se deben hacer las cosas. Y eso me hacía falta cuando yo estaba en Colombia. Entonces yo Wow. creo que yo tenía que venir a Canadá para, no sé, para sacar mi brillo, para Claro. despertarme, para sacudirme. Creo que estaba como en el propósito de mi camino. Yo creo que es un buen lugar para hacerlo, sí. Y me acuerdo mucho que en chiste yo bromeaba estando en el bachillerato diciendo, ay, a mí me gustaría vivir en un país en el extranjero. Yo creo que viviría en Canadá o en Inglaterra. Pero lo decía en chiste, porque Sí, yo decía claro. ni la más remota posibilidad de que yo pueda viajar a otro país. Pero mira que lo mío fue también muy cómico porque yo desde que era pequeñito, era muy pequeño, era un niño. Y yo desde pequeño siempre leo muchísimo y leo mucho de historia y todo ello. Claro, mi sueño siempre desde pequeño fue Hollywood y el cine y todo ello, ¿no? Pero también desde pequeño siempre veía a Canadá como ese país que tiene nieve y que yo siempre desde pequeño decía, pero lo decía por molestar, quiero envejecer en una cabaña en Canadá con un perro, un trago de whisky y mi computador escribiendo guiones y libros. Yo desde niño lo decía, pero lo decía por molestar. Estás manifestando. Nunca pensé en migrar a Canadá. Me llevo aquí 5 años. Entonces es muy loco, ¿me entiendes? Continúo obviamente con mis proyectos, con documentales, con mis guiones, con mis proyectos de cine. Pero claro, lo decía de una forma muy, como tú dices, Sí, cómica, ¿no? sí. Ya que estoy en Canadá, entonces es muy loco. Uno está El universo nos manifestando. trae a donde Sí. está manifestando, ¿sí o no? Sí. Es increíble. ¿Qué mensaje le darías a esos artistas que quieren de pronto migrar a otro país o continuar con sus sueños, sí, de producir música, pero que tienen miedo a hacerlo? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué sugerencia les darías a ellos? ¿Qué mensaje les darías? No En base a les- tu experiencia, obviamente. No les voy a decir que no tengan miedo porque uno Sí. siempre va a tener miedo. Siempre hay miedo. Eso es lo bacano, tener miedo para romperlo. Sino que entre uno más espera las cosas y entre uno más las aplaza, más se van acumulando los arrepentimientos. Entonces hay que sacudirse, hay que tomar el riesgo y decirle sí a las cosas que uno quiere y las cosas por las cuales uno está apasionado. Porque nadie Claro. más va a venir a hacerlo por uno Claro. o a luchar por lo que uno quiere. Claro. Bueno, ¿qué sueñas, Yesenia Flores, en este momento? ¿Qué estás construyendo con tus letras y tu música de aquí a 3, 5 años? ¿Cuáles son tus
tus futuras metas o sueños de aquí a 5 años? Ya que 5 años sacar el primer mini álbum, luego seguir produciendo las demás canciones que tengo para empezar a hacer pequeños trabajos discográficos como artista. También poder estar en festivales a nivel de Vancouver, darme a conocer en más festivales, tener una banda. Es mi más grande sueño, tener una banda, una agrupación que me respalde, porque yo hago performance usualmente solita con mi guitarra, pero tener una banda no solamente por el respaldo, sino a nivel de conexión con otros músicos y con otros artistas es precioso, y es una sensación que no cambio. ¿Ya has ido convocando a esos artistas, esos músicos? Sí, he ido conociendo no es fácil, gente, no es fácil. Y tampoco para conectar, mucho músico acá, ¿no? Exacto, y para conectar es difícil, pero ya he ido conociendo personas y espero como proyecto mediano plazo tener una banda y poderme presentar a más lugares, poder salir de Vancouver a presentarme a más lugares, festivales, auditorios, y por supuesto quiero volver a mi ciudad, a presentarme en mi ciudad, porque, no sé, tengo ese deseo interno de cantar para mi ciudad y que me reconozcan como artista. Recuérdame, te voy a enviar unos archivos, el gobierno canadiense, pero tú no eres residente, ¿no? No todavía, pero esperando. Bueno, igual. Cuando lo seas, ellos abren programas para artistas y dan buenas subvenciones para producción musical. Bueno, eso te va a servir muchísimo cuando ya tengas la residencia. Yo ya estoy aplicando esos proyectos. Súper. De documental, no, sí, de yo cine. sí he escuchado que uno tiene bastante facilidad. Y acá apoyan mucho a artistas, lo apoyan muchísimo. En British Columbia, bueno, en todo Canadá, la parte federal, pero la parte provincial de aquí, artísticamente apoya mucho. Y en Montreal y en Toronto, en todo Canadá. Ahí realmente. tiene uno para producir una canción o algo. Sí, claro. Un video, que es ya lo más caro. Con lo que tienes producido, envías ese documento con un proyecto ya hecho, tú eres abogada. Entonces haces como el proceso y ya te ganas una beca, te ganas una subvención para hacer tu producción musical, producción de conciertos, esas cosas que tú puedes hacer acá en Canadá. En Canadá se pueden hacer las cosas y creo que llegaste al lugar correcto. Ay, qué bueno. Para ello. Me alegro muchísimo. Bueno, ya para finalizar, regálame un número de 1 a 3. 2. 2, wow. Tienes 3 puertas, ¿ok? Puedes escoger una puerta. La primera, puedes viajar al pasado. La segunda, te puedes teletransportar a cualquier lugar del planeta en este momento, si quieres. Y la tercera puerta, puedes viajar al futuro. ¿Cuál escogerías? Uy. Una es presente, que no, es una puede volver al pasado. Ok. En la tercera puedes volver al futuro. En la segunda puerta, te puedes teletransportar automáticamente a cualquier parte del mundo ya en este preciso momento. ¿Qué puerta escogerías? Uy. ¿Al futuro? ¿Al futuro? ¿Por qué? ¿Qué harías allá? Quiero estarme viendo en un escenario grande con un montón de gente, con una banda, cantando. Genial. Quiero estar en ese momento, pero es que no quiero sonar ansiosa. No, si estoy ansiosa. Hay que tener paciencia. Súper ansiosa, Dios mío. Bueno, hay 2 objetos. La lámpara Aladino, la que te puede cumplir 3 deseos con el genio del día de hoy. O puedes coger el teléfono de la máquina del tiempo, el teléfono rojo de la máquina del tiempo, en el que puedes llamar a alguien al pasado y decirle si algo que nunca fuiste capaz de decírselo o nunca tuviste la oportunidad de decirle algo a esa persona. ¿Sí? ¿Cuál objeto escogerías? El teléfono. ¿El teléfono? Wow, ¿a quién vas a llamar? A mi abuelo. ¿A tu abuelo? Sí. Bueno, dile lo que quieres decir. Que ya no está, pero está en el cielo. No importa, dile lo que quieres decir. Dale el mensaje. Que le agradezco mucho por indirectamente haberme enseñado todo lo que hace parte de mi proyecto. No voy a llorar. Lo que hace parte de mi proyecto como artista, que me hubiese gustado por haber interactuado más con él, no solo como nieta, abuelo, sino como músicos, que me hubiese gustado sentarme con él a que me enseñara a tocar guitarra, pero que aprecio bastante la música que influenció lo que soy yo ahora. Genial. Y que gracias. Bonito porque mensaje. Eso no se lo pude decir cuando estaba en vida. Wow, mira, en el momento lo vas a escuchar, créeme. Está muy fuerte. Bueno, Yesenia, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No, gracias a ti por invitarme. Compartir tu historia con nosotros, tu música, porque pues tienen que todos ir allá a Spotify, a YouTube para escuchar tu música.
y por darnos un poco de ti, de tus pasiones, de tu perseverancia, porque no todos tienen ese tipo de fuerza, de creencia en sí mismos y de continuar pues perseverando por sus sueños. Muy poca gente lo intenta, ¿me entiendes? Sí. Y tú eres un ejemplo de ello, de perseverancia y pues admirable tu historia. el día de Gracias, hoy. qué bonito Gracias por hacerlo. estar aquí el día de hoy. Gracias. ¿Entiendes? Bueno, a todos ustedes también por escuchar aquí el podcast el día de hoy de Yesenia Flores. Los invitamos a YouTube, Spotify, todas las redes, aquí las coloco para que vayan y escuchen la música de Yesenia. Nos vemos en la siguiente oportunidad de Hancock Studio. Hancock Studio. Las historias de vida toman voz. Hancock Studio.